Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que sigue siendo escenarios muy importantes de diálogo entre las comunidades académicas de nuestras instituciones de educación superior en temas, por supuesto, altamente relevantes como es el aseguramiento de la calidad y pues su reglamentación, digamos, ya hecha realidad en el decreto 1330. Desde la Asociación Colombiana de Universidades queremos agradecerles siempre este espacio y todos los aportes que hemos recibido. Y nos alegra presentarles a nuestra nueva coordinadora académica de la asociación, Sandra Figueroa, que tiene una amplia trayectoria tanto en investigación como en gestión de instituciones de educación superior del país. Entonces, Sandra va a liderar la sesión de hoy. Bienvenida. muchas gracias, Elizabeth. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por conectarse en este espacio con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra programación para hoy en aras también del honrar su puntualidad a todas las personas que se han conectado con nosotros ya. Quiero comentarles que tenemos más de 300 inscritos para este evento, así es que pues mil gracias por la acogida a la invitación de ASCUN. Por supuesto, sabemos que para todos es muy importante mantener esos espacios de diálogo y de construcción colectiva. Mientras se van uniendo las personas que aún faltan, aunque ya tenemos casi 150 personas conectadas, vamos entonces a recordar cuáles son los objetivos de este encuentro, para que todos tengamos muy claro cuál es el alcance de lo que les estamos proponiendo desde ASCUN. La idea es que, como ustedes saben, la propuesta de modificación que compartió recientemente el Ministerio fue, digamos que abierta a todos para una consulta pública que cierra el día de hoy, de manera que tenemos rápidamente que actuar y que juntar nuestras percepciones sobre la propuesta y los aportes que tenemos desde las instituciones de educación superior. Ese es el principal objetivo de este evento. Podamos recibir los aportes y todas las observaciones que desde las instituciones de educación superior tienen y han detectado con relación a la nueva propuesta para que podamos consolidarlas en un documento que le presente aportes efectivamente al ministerio, que señale aspectos importantes y que además reconozca también cuáles son los avances que se han logrado con esta nueva propuesta, ¿no? Entonces la idea es recoger todas esas observaciones, nutrir con ese documento que vamos a remitir al ministerio la propuesta de modificación que está en este momento en discusión y señalar todos los aspectos, por supuesto los que están todavía por mejorar o los que no han sido cubiertos en esta nueva propuesta, pero también los elementos positivos o aquellos aspectos que sí se resuelven con esta nueva propuesta de norma. Bien, entonces para esa discusión pues les proponemos una agenda que les vamos a mostrar a continuación, pero queremos hacerles una invitación desde ya. Y es que, dado que tenemos, por supuesto, una amplia participación desde todas las instituciones de educación superior del país, la forma más eficiente de recoger sus comentarios y sus observaciones en este momento es a través del chat. Hemos ya recogido algunas respuestas al formulario de consulta que enviamos junto con la invitación a este evento a través de un Google Forms. Y bueno, ya tenemos 20 respuestas de instituciones allí que han registrado por escrito sus aportes. Ese, por supuesto, es un insumo muy importante que también vamos a incorporar a nuestro documento que va a consolidar toda la información, pero para efectos de este evento, la propuesta es que lo hagamos a través del chat porque no nos daría el tiempo, por supuesto, para intercambiar todas las opiniones y las observaciones. A través del chat también vamos a ir, por supuesto, quienes tengan comentarios sobre las apreciaciones de los demás, las pueden ir registrando y nosotros desde el equipo de ASCUN vamos a ir agrupando y organizando las preguntas o las inquietudes más bien, porque pues aquí no tenemos, en este espacio no tenemos al ministerio para que nos responda directamente las preguntas, pero sí la idea es, por supuesto, recoger absolutamente todos los comentarios y los vamos a ir
de una vez organizando en categorías importantes que recogen las temáticas de la propuesta de modificación. Bien, entonces vamos a pasar a la agenda del evento. Tenemos entonces una presentación a cargo de la secretaria general de ASCUN, Elizabeth Bernal. Luego, en segundo punto, tenemos los aportes que nos trae la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad RIESAC, perdón, RIESAC, a cargo de Andrea Manrique, presidenta de la red. Tercer punto, tenemos los comentarios y los aportes de Yesido Orlando Pérez Alemán, asesor de ASCUN. En cuarto lugar, aportes a la reflexión desde la Red Nacional de Extensión Universitaria de ASCUN, a cargo de Tatiana Teresa Bolívar Basilev, coordinadora nacional de la red, y de Jorge Olaya, coordinador del Nodo Suroccidente. En quinto punto, tenemos el conversatorio a propósito de los aportes y comentarios. Ahí voy a estar recogiendo, por supuesto, todas las observaciones que ustedes vayan registrando a lo largo del evento. Y finalmente, Pero no tendremos veo volumen, es me que, retiré en cámara. disculpa, hay un micrófono por ahí abierto. Gracias. Y finalmente tenemos el cierre del evento, más que conclusiones, porque la idea no es llegar aquí a conclusiones, sino a cerrar, por supuesto, con todos los elementos que identifiquemos. Bien, pasamos entonces al primer punto. Aquí le doy la palabra a Elizabeth Bernal, quien va a hacer una presentación a nombre de ASCUN. Adelante, Elizabeth. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Lo que queremos en digamos, en unos 10 minutos es retomar. Recuerdan ustedes, muchas de las personas que nos acompañan hoy también nos han acompañado en consultas previas que hemos hecho desde la asociación y puede dar una idea del proceso que se ha venido gestando a propósito de la modificación al decreto. Recuerdan ustedes que inicialmente uno de los conceptos que emite ASCUN, digamos que desde el gobierno anterior, fue a propósito de la publicación de la resolución, del decreto y las resoluciones complementarias. Incluso recuerden ustedes que hicimos un llamado a un poco detener la publicación normativa hasta tanto no hubieran ciertas claridades, pero digamos que en su momento estaba bastante avanzado el proceso y pues termina el gobierno anterior, llega este nuevo gobierno y se plantea revisar lo que viene sucediendo en términos normativos del aseguramiento de la calidad. También saben ustedes que se viene a revisar también los temas procedimentales con este represamiento que venía en aumento y pues incluso se abre la puerta de hacer un cambio estructural en el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. Entonces, recuerdan ustedes, lo primero que hicimos fue una consulta general cuando se decide derogar las resoluciones y hacer, digamos, una primera modificación al decreto. Recuerden ustedes, este es uno de los elementos en los que nos hemos movido como asociación, digamos, reiterando que hay tres niveles de discusión. Un nivel conceptual que tiene que ver con las definiciones centrales, con las investigaciones y estudios que están soportando las decisiones que se vienen tomando en relación con el aseguramiento y el fomento de la calidad, y los referentes generales de política, teniendo en cuenta tanto acuerdos internacionales como, por supuesto, los marcos de política nacional. Acá, rápidamente, recuerdan ustedes que hemos tenido algunos encuentros para conversar sobre estos elementos conceptuales e incluso hemos compartido con ustedes el mapa de tensiones que hemos identificado en el sector, mientras que encontramos grupos de personas y instituciones que defienden una mayor objetividad, mayor número de indicadores, una visión mucho más centrada en la verificación de condiciones. Tenemos otro grupo que tiende más a una mayor flexibilidad, más peso en los conceptos que en los indicadores y un mayor, digamos, valor a lo dialógico en estos procesos, ¿no? Entonces, sabemos que nos encontramos en estas tensiones y estos dilemas que no son propios de Colombia, sino que son dilemas globales relacionados con aseguramiento y fomento de la calidad en educación superior, sino que, saben ustedes, es un poco lo que hemos venido también conversando con los ministerios en tanto de tender hacia algún giro en la manera como se ha conceptualizado hasta el momento el tema de
qué es calidad y sobre todo qué es aseguramiento y qué es fomento y hasta dónde llega cada uno, que nos parece que han sido los límites que se han borrado un poco en el país, pues eso nos puede llevar realmente a los cambios estructurales que queremos. Pero hay otro segundo nivel que es un marco legal que basado en el marco conceptual que ya existe, pues ha determinado la existencia de ciertas leyes, de decretos y de resoluciones. Y sabemos que existe otro nivel de discusión y es un nivel en el que sin hacer cambios normativos son, digamos, algunas urgencias y ajustes que se requieren en temas de procedimientos. Por supuesto, tenemos los sistemas de información y en esto pues el SACES ocupando un lugar primordial, pero también el funcionamiento mismo de las salas CONACES del CNA y de los pares, también cómo se vive, digamos, el ejercicio de los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional que hacen apoyo a estos procesos y hasta dónde, cuántos y cuáles deberían ser documentos guía, ¿no? Recuerdan ustedes que también hemos hecho estas discusiones de hasta dónde debe estar en una norma y hasta dónde debería ser un lineamiento o una guía que pueda ser actualizado permanentemente y no, digamos, de una manera tan fija como lo plantean las normas. En este caso, y la primera discusión, recuerdan ustedes que hicimos recién llegado el nuevo equipo del gobierno actual, fue la concentración en decretos y resoluciones, un poco la decisión que se tomó desde allí. Hicimos una primera consulta con 238 participantes. Recuerdan ustedes que cuando inicia el nuevo gobierno se hacen unos encuentros regionales conversando sobre el tema. Entonces acá pues preguntamos qué tanto fue la participación de las personas que estuvieron en la consulta. Realmente solo la mitad habían participado directamente de estos encuentros. Esto fue, pues, digamos, también un mensaje que le enviamos al Ministerio de la necesidad de tener, digamos, diálogos, utilizar distintas estrategias de diálogo para llegar al número máximo de actores en el sistema. Hicimos, esto va a pasar muy rápidamente, el seguimiento a la resolución 2265 de 2003. Recuerdan ustedes que allí se tomaron unas decisiones y el objetivo que nos planteó el equipo del Ministerio era suprimir el exceso regulatorio en procesos de evaluación de la calidad, ¿no? Y por eso se da la derogatoria de dos resoluciones y la modificación de una resolución. Acá un poco analizábamos qué tan efectivo fue la decisión que se tomó para el objetivo que se perseguía. Digamos que eso podemos todavía pensarlo en qué tanto las modificaciones que se siguen viviendo siguen contribuyendo a ese objetivo de suprimir exceso regulatorio o si estamos, digamos, si sentimos que estamos avanzando o si sentimos que no, que estamos reiterando en este exceso de regulación. El otro objetivo, recuerdan ustedes, que marcó el gobierno y su equipo en el Ministerio de Educación Nacional y específicamente en la Viceministerio de Educación Superior y Dirección de Calidad fue fortalecer la autonomía y la confianza de las CIES. Allí preguntamos, ¿efectivamente consideran ustedes que se está favoreciendo la autonomía? Y esto, bueno, un poco se planteó que aunque sí, no era tan claro cómo efectivamente se hacía. Se buscaba simplificar el trámite de registro calificado, favorecer la ampliación de cobertura, y esto lo señalamos hoy porque nos parece muy importante que, además de la forma que se tome en las reformas, en los cambios normativos, es muy importante seguir revisando si esas reformas, esos ajustes realmente nos están contribuyendo al objetivo final, ¿no? Que no sean pues solamente, digamos, algunos ajustes que en últimas nos estén mostrando que la situación crítica no ha cambiado, aunque nos parece que en efecto sí se han mejorado algunos aspectos. Acá un poco en su momento le comentábamos al equipo cuáles son los comentarios que hacían las instituciones que requerían mayor socialización. Había muchas dudas con el registro calificado único, con la radicación en debida forma. También aún habían dudas sobre la ampliación de cobertura y los lugares de desarrollo, sobre la identificación y el cumplimiento de los tiempos máximos, también hasta dónde se podían hacer modificaciones a los programas y qué tanta libertad tenían instituciones y programas acreditados para hacerlo. Había opiniones divididas frente a la normativa, unos decían que no estaban de acuerdo en que se hubieran derogado las resoluciones, les parecía que esto daba mayor transparencia y claridad, mientras que había un grupo, el grupo mayoritario, diciendo que se había planteado un exceso en estas resoluciones. Se seguía reiterando que no era tan claro el beneficio para las CIES acreditadas, ni el reconocimiento de la diversidad regional y de instituciones. El tema de las modalidades seguía siendo un punto de discusión. SACE seguía siendo crítico, se seguía solicitando una articulación más clara entre CONACES y CNA.
Se planteaba que era necesario además hacer trabajo con estudiantes, dado todo el cambio que implicaba sobre todo el tema de resultados de aprendizaje y demás. Y él seguía siendo crítico el tema de los pares evaluadores, sobre todo porque en este espacio de transición se planteaba que algunos pares pues lo tenían muy claro, mientras que otros seguían solicitando en exceso de evidencias, aún con las resoluciones derogadas. ¿Recuerdan ustedes? Entonces luego vino el proyecto del decreto de vigencias transitorias, apenas tuvimos un primer borrador del decreto, lo socializamos con todas nuestras asociadas y hicimos una nueva consulta preguntando a propósito de las 4 medidas transitorias, si era claro, si estaban contribuyendo al objetivo. Acá les preguntábamos, ¿recuerdan ustedes? En su momento todavía no había un articulado, sino que estaban los temas que se querían trabajar en la reforma al decreto. Y acá un poco lo que nosotros indagamos era qué tan de acuerdo estaba la comunidad con que estos temas se trataran, ¿no? Además, pues hicimos una indagación sobre el posible aporte de las CIES a las revisiones conceptuales y le entregamos en su momento al ministerio cuáles son las instituciones que pueden ofrecer personas expertas y que podrían liderar o coliderar alguno de los temas. Esto pues entendemos que no se dio como se esperaba, digamos, con los grupos de trabajo que se pensaba hacer en su momento, pero que se ha venido consultando también a las instituciones en encuentros regionales que se siguen haciendo. Recuerdan ustedes que otro de los puntos gruesos era los problemas que se estaban surtiendo con los programas en convenio, además porque el mensaje que enviamos en su momento fue que si se quería hacer una ampliación de cobertura, era importante revisar cómo estaban funcionando los programas en convenio, porque esto podía convertirse en una tara, sobre todo para el aumento a través de alianzas y digamos, programas ofrecidos por distintas instituciones. Acá un poco hicimos una caracterización de cuántos estábamos planteando. Y de nuevo vienen muchas dudas sobre el procedimiento, ¿no? Algunas instituciones incluso nos manifestaron que el problema no era tanto la norma, sino cómo se estaba viviendo el procedimiento al interior del ministerio. Luego tuvimos una segunda versión del decreto, lo recuerdan ustedes, en la segunda versión ya tuvimos algunos artículos, algunos no estaban redactados, otros sí ya estaban, digamos, tenían una primera redacción. El articulado tenía que ver con programas acreditados en alta calidad, el tipo de modificaciones que se podía hacer, el registro calificado de programas académicos en convenio, digamos, las diferencias que traerían para las instituciones con acreditación en alta calidad, qué modificaciones afectaban las condiciones institucionales o cuáles se debían revisar. Desde allí se reiteraba el tema de los programas de maestría, recuerdan ustedes, y bueno, había algunos elementos de otro artículo, sobre todo instituciones y programas que estaban, digamos, aún en trámite. El registro calificado único, allí en el articulado se hacía una mayor descripción, las etapas para la solicitud del registro calificado, la ampliación del lugar de desarrollo también se hacía una apuesta y del reconocimiento de personería jurídica. Había otros temas que todavía no teníamos articulado, pero que incluimos en la consulta porque ya se perfilaba que se iban a incluir en el decreto, como el concepto más amplio del lugar de desarrollo, el tema de la metodología y la inclusión del término dual, los elementos conceptuales que se estaban surtiendo para la evaluación de condiciones institucionales y de programa, el tema que saben ustedes que sigue siendo muy problemático en la relación con el Ministerio de Salud, también el concepto mismo de calidad, las diferentes modalidades de convenio. Entonces allí, recuerdan ustedes, remitimos al ministerio unas observaciones artículo por artículo, que no las voy a mencionar acá porque las tienen ustedes en pues las hemos compartido y pues digamos que si alguna persona que nos acompaña hoy quisiera volver a revisar estas observaciones, por supuesto, bienvenidos. Y lo último fue que hicimos una alusión a las modificaciones relacionadas con la extensión universitaria. Saben ustedes que la Red Nacional de Extensión Universitaria de la Asociación lleva un trabajo de mucho tiempo, muy juicioso, construyendo la política, digamos, el modelo de política de la tercera función misional en las instituciones de educación superior y tienen argumentos para plantear que es momento de hacer modificaciones. En esto no voy a avanzar porque hoy vamos a tener también a la red exponiendo este tema. Y también, recuerdan ustedes, nos ascribimos a un documento muy juicioso que fue construido por la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad, que también emitió
allí un concepto sobre el articulado que se presentaba. También vamos a escuchar hoy a Riesac, que nos van a también a compartir sus recomendaciones y reflexiones relacionadas con la nueva propuesta de decreto. Acá un poco recuerdan ustedes que se manifestó que había un problema en canales de comunicación y eficiencia en la gestión. Acá lo que hicimos fue abrir, recuerdan ustedes, algunos escenarios de conversación virtual con el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden ustedes que todos estos espacios se pueden aún consultar en la página de YouTube de la asociación, donde el ministerio respondía a algunos temas de procedimiento. Digamos, aquí también había unas solicitudes de nuevo agilizar trámites con la comisión intersectorial, analizar las consecuencias de la implementación, un poco lo que planteaban acá algunas instituciones es, antes de emitir el decreto, por favor, revisen cuáles son las consecuencias que se esperan favorables y si de pronto hay alguna consecuencia que podría acarrear que no sería favorable. Se reiteran desde quienes participaron que se debe articular la ampliación del lugar de desarrollo con el registro calificado único, todo el tema de la presentación de solicitud de radicación de debida forma, que estaba teniendo muchos problemas y aún había diferencias de interpretación. Se plantea que debía haber mayor acompañamiento de las CIES, actualización en tendencias internacionales, personas que participaron en nuestras consultas nos hablaban que definiciones, por ejemplo, de cohorte, de créditos, de los mismos resultados de aprendizaje, de lo que se entiende por evaluación, pedagogía, didáctica, currículo, podía no estar siendo actualizada con tendencias internacionales. Se planteó en su momento que resultados de aprendizaje se mantuvieran para aquellas instituciones que efectivamente avanzaron hacia esta línea, pero que no fuera obligatorio, que las instituciones que podían justificar otro enfoque tuvieran la posibilidad de hacerlo. Y por supuesto, la articulación con el SACES, que seguía siendo muy complicada. Este es entonces el antecedente que tuvimos de la conversación. Saben ustedes que este decreto entonces recibió las consultas y un poco se detuvo o no conocimos más avances, aunque dentro del Ministerio de Educación lo seguían trabajando y pues finalmente conocimos desde la semana pasada esta nueva versión del decreto. Tenemos muy poco tiempo para emitir nuevos comentarios, en principio hasta hoy. Entonces, pues nuestro objetivo es seguir escuchándolos, por supuesto, y escuchándolas, recoger las mayores precisiones que se tengan y comunicarle al ministerio. Del equipo del ministerio envían disculpas, nos iban a estudiaron la posibilidad de acompañarnos en este horario, pero nos dijeron que preferían como escuchar todas las observaciones, estudiarlas y luego, si era el caso, tendríamos un nuevo espacio de interacción. Eso sería por ahora por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por ese importante recuento de todos los espacios de diálogo y de conversación a propósito de las discusiones normativas y que, bueno, se han liderado también desde ASCUN y que han permitido trasladar importantes recomendaciones al ministerio, que es en últimas el objetivo de este tipo de encuentros. Y a propósito de objetivos, quiero retomar, aprovechando que ya tenemos casi 300 personas, 299 personas conectadas en el evento. Queremos recordar cuál es el objetivo de este encuentro. Es, como les hicimos saber en nuestra invitación, recoger todas las observaciones, todos los aportes, todas las inquietudes y recomendaciones desde las instituciones de educación superior a propósito de la nueva propuesta del Ministerio para modificar el decreto 1330 de 2019 y consolidarlas en un documento que le presente al Ministerio ese insumo que nutra la actual discusión y la actual consulta pública sobre esta nueva propuesta de modificación. De manera que bienvenidos todos los aportes, bienvenidas todas las recomendaciones y como les informábamos al inicio de esta sesión, estamos recogiendo todos los comentarios a través del chat. Nos resultaría imposible en este momento, por supuesto, recogerlas a través del micrófono porque sabemos que hay mucho interés, hay mucha expectativa y hay muchos aportes también, de manera que por el chat las podemos ir recogiendo. Nosotros nos vamos a encargar de organizar el documento que presentaremos al ministerio. En ese documento también estarán como insumos las respuestas que hemos recibido a través del Google Forms que compartimos con ustedes en la invitación. En este momento ya tenemos 23 respuestas en ese Google Forms de 23 instituciones, de manera que también es otro insumo muy valioso que vamos a incorporar.
Entonces, dicho esto, un poco también de contexto a las personas que se nos unieron recientemente y por supuesto a quienes agradecemos también la participación, vamos a continuar con la agenda. Pasamos a nuestro segundo punto, que es el de aportes a la reflexión. Siguiente punto, aportes a la reflexión desde la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad RIESAC, a cargo de Andrea Manrique, quien preside esta red. Andrea Manrique permítanme, ya leo su perfil, es una persona con una gran trayectoria en el campo de la educación, cerca de 19 años, no solamente en educación superior, sino también en niveles de formación básica y media. Ha sido coordinadora de aseguramiento de la calidad y subdirectora de admisiones y registro en la Universidad Pedagógica Nacional, y en los últimos años ha asesorado a diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas en procesos de acreditación de alta calidad. Actualmente es la directora de aseguramiento de la calidad de la Fundación Universitaria Los Libertadores y, como les comentaba, es la actual presidenta de la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad RIESAC. De manera que le agradecemos a Andrea su disposición y le damos paso para que nos haga su presentación, por supuesto, desde la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Sandra, muchísimas gracias, Elizabeth, a ustedes por su invitación. Bueno, esto ha sido un corre-corre tremendo, hay que decirlo. Efectivamente, ha sido muy poco tiempo para poder hacer una revisión cuidadosa, profunda, meticulosa de este proyecto de decreto. Máxime cuando quienes estuvimos haciendo observaciones para el borrador anterior, incluso en los últimos comentarios que hicimos en el mes de octubre, pues encontramos bastantes diferencias, ¿no? Entre lo que teníamos para esa fecha y lo que encontramos desde el jueves en la tarde que se publicó este proyecto de decreto. Desde la red RIESAC hicimos pues el ejercicio de convocar a todas las IES participantes a que hiciesen los comentarios correspondientes. Y bueno, en ese corre-corre tratamos de hacer lo posible para poder presentarles hoy un balance importante frente a nuestras observaciones. Yo no puedo perder la oportunidad de pues contarles un poco también sobre la red, aprovechando que hay una participación tan numerosa de las IES en general de nuestro país. Y es que la red RIESAC, la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad, es una red estratégica que se constituyó desde febrero del año pasado y básicamente con instituciones de educación superior de distintas condiciones, capacidades, carácter, y al final, pues al día de hoy nos encontramos ya con 47 IES adscritas a la red. Debo mencionar aquí que mis compañeros, en este caso Fabián Ramírez, vicepresidente de RIESAC, y Julián Orozco, que es el secretario de la red, Fabián de la Universidad Javeriana de Cali y Julián de la Universidad de Caldas, no pueden acompañarnos hoy por el mismo corre-corre que hemos mencionado. Adicional a eso, Julián se encuentra un poco enfermo, entonces hoy estoy acompañándolos yo y les envío desde aquí, por supuesto, un gran saludo a ellos que han estado tan pendientes. El propósito de esta red es generar un aprendizaje colaborativo, intercambiar experiencias, socializar buenas prácticas, pero sobre todo favorecer un escenario de reflexión permanente sobre esos retos, sobre esos desafíos que tenemos en la educación superior, pero particularmente con el propósito de ampliar el horizonte de sentido que nos lleve más allá del enfoque del mejoramiento continuo. Pretendemos además aportar en la construcción, en la consolidación de una política pública en materia de aseguramiento de la calidad, como lo he mencionado, compartir experiencias, buenas prácticas, pero también generar una postura crítica frente a temas específicos asociados con el aseguramiento de la calidad. Como red también propendemos por desarrollar procesos de investigación, de intercambio académico, movilidades, incluso asesorías, consultorías entre todos los miembros de la red y, por supuesto, definir y ejecutar una agenda anual que permita una serie de eventos, de encuentros, de conversatorios que posibiliten la reflexión sobre problemáticas asociadas con el aseguramiento de la calidad, tanto ante organismos gubernamentales como no gubernamentales. También debo decir que de estas 47 IES que hacen parte de RIESAC, pues ya tenemos una representación a nivel nacional que vale la pena destacar. Si bien la gran mayoría, el 85%, corresponden a esta
gran región andina, también tenemos representantes de la región Caribe en un 7% ya y del Pacífico en un 6%. El 77% de las instituciones que participan en RIESAC cuentan con acreditación de alta calidad y las que no cuentan con programas acreditados en alta calidad, que al final es como el único requisito, o bien tener programas acreditados en alta calidad o tener a la institución con este reconocimiento. Por tipología, hay que señalarlo, el 58% de las IES que se encuentran en la red son universidades y el 42% restante son o instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. Esto como para mencionar el panorama amplio con el que contamos en RIESAC. Y bueno, con ello aterrizo a mencionar lo que nuestros colegas líderes de las oficinas de aseguramiento de la calidad, direcciones, coordinaciones en las diferentes IES asociadas a la red, pues han precisado en estas observaciones que acopiamos entre el día de ayer y el día de hoy, la mañana de hoy. Y quiero, como siempre, empezar por lo positivo, y es que se destaca como avance en este proyecto de decreto. Y coincidimos plenamente los miembros de la red en que es realmente valioso que se incluya la modalidad híbrida, que se reconozca como tal y que eso también nos ponga a tono con una definición que en cambio sí internacionalmente es bastante común. Que hablemos incluso de la posibilidad de que la oferta de los programas académicos no dependa de la asignación del SNIES, sino que a través de la publicación de la resolución de aprobación del registro calificado pueda lanzarse la oferta. Esto es muy necesario, sobre todo por las demoras recientes que se han identificado en la asignación del SNIES. Es muy necesaria la aclaración que se hizo en este proyecto, que se hace en este proyecto de decreto, sobre la titulación conjunta entre programas con institutos, programas de posgrado con institutos y centros de investigación. Creo que este además fue un elemento bastante polémico durante todo el año anterior y pues que sea claro que son las instituciones de educación superior finalmente las que titulan, aun cuando por supuesto son bienvenidos todos los acuerdos, convenios y alianzas estratégicas con institutos y centros de investigación. También se encuentra como positivo que un programa que ha sido identificado con registro calificado expirado, en todo caso, pueda solicitar la renovación de registro calificado siempre y cuando cuente con estudiantes matriculados. En este punto hay unas observaciones, sobre todo porque vale la pena aclarar que este proyecto de decreto precisa cuáles son los programas en funcionamiento y dentro de ellos, pues, identifica a estos programas que tienen registro calificado expirado, pero que todavía están finalizando cohorte o cohortes. Dicho esto, procedo a mencionar cuáles fueron las observaciones que precisan elementos para ajuste o para revisión. Y en ello fue recurrente encontrar en las observaciones que hacen las IES que parece contradictorio en algunos casos lo que está establecido en el 1330 con la forma en que se presenta en este proyecto de nuevo decreto. No hubo el tiempo suficiente para revisarlo a detalle, a ver si es solamente un tema de forma o contenido, y creo que allí es donde está lo preocupante de que este ejercicio se haga como tan a la carrera, pero realmente en ocasiones pareciera que el decreto 1330 es más claro y que hay omisiones en este proyecto de decreto. Y pues muchos se preguntan si al final este proyecto de decreto no está modificando a su vez al 1330, porque claramente así no se menciona en el proyecto de decreto. Tanto es así que del 1330 solo se habla en la sección del considerando, pero en adelante no se menciona nada más. Esta es claramente una modificación al decreto 1075-2015. De otro lado, no queda claro, por ejemplo, en los casos de registro calificado único por ampliación del lugar de desarrollo, y sabemos lo difícil que hace la lectura, que a lo largo de todo el decreto hablemos siempre de por municipios, distritos, áreas no municipalizadas, los territorios indígenas, los territorios de consejos comunitarios, de pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, todo esto que aparece recurrentemente se menciona de esta manera completa a lo largo y ancho del decreto, pues no queda claro si, siendo varios los municipios, cada uno de los municipios implique un SNIES. Estoy hablando del registro único. En el entendido que si bien el registro único es un código, dentro del registro único, cada lugar de desarrollo o cada modalidad es en todo caso un SNIES. Entonces, esta es una inquietud manifestada de diversas formas, pero que al final confluye en este mismo punto que he mencionado.
De otro lado, bueno, se mencionan ajustes de redacción, ya lo he dicho, pero de otro lado también algunos términos con los que habitualmente, incluso en la plataforma SNIES, conocemos los procesos de los programas y sin embargo estos términos no se toman en cuenta para mayor claridad en el proyecto de decreto. Ejemplo, el hablar de programas activos e inactivos o este hecho de que las maestrías por tipología se distingan entre profundización e investigación y frente a ello no hay como mayor claridad. En lo procedimental, por ejemplo, no quedan claros cuáles son las autoevaluaciones. Se habla del cumplimiento con las autoevaluaciones en plural, pero no queda claro si es que regresamos al tema de las autoevaluaciones parciales o si se requieren que sean en plural o de qué es lo que estamos hablando específicamente cuando esto se menciona. Algo que viene incluso de la discusión del año pasado y que se destacó muchísimo, sobre todo al interior de RIESAC, tiene que ver con que se defina que exista la doble instancia en la revisión de los procesos de creación y renovación de registro calificado. Esto ya no aparece y bueno, varias sí es por supuesto que tienen unas historias complejas sobre cómo este asunto se agota y al final lo único que viene es la negación del registro calificado sin que haya una segunda instancia en esta revisión. No queda claro tampoco cuáles son entonces esos plazos del ministerio en diferentes secciones del mismo decreto. Se aclara cómo va a proceder el ministerio, pero no se aclara en ese trámite cuál es el tiempo que va a tomar el ministerio en cada caso. Una pregunta que ya la mencionaba hace un momento Elizabeth, que fue parte de la conversación y discusión el año anterior, y es si se mantienen o no los resultados de aprendizaje. En el caso, digamos, ya aquí hablando puntualmente de los artículos, este 2.5, punto 3, punto 2, punto 9, punto 2, que tiene que ver con el registro calificado de los programas académicos acreditados en alta calidad, pareciera que la redacción termina de confundir, pues no queda claro si se está hablando del registro calificado o del trámite de los programas que estando acreditados van a ser, podrían estar necesitando renovar el proceso de registro calificado en ese límite en el que el programa está atendiendo la acreditación, pero está próximo a vencer el registro, cómo es que está funcionando, digamos, el proceso allí. Sobre esto parece que el párrafo como tal de este artículo termina confundiendo más de lo que esclarece. Lo mismo que se haga alusión, por ejemplo, en instituciones acreditadas en alta calidad, que se haga alusión a la etapa de prerradicación. Termina siendo confuso porque es claro que no aplica para las CIES acreditadas. En algún momento dice que ya queda surtida la etapa, pero creo que es más sencillo si se aclara desde el principio del decreto lo que definitivamente no aplica en estos casos. Tampoco se señalan los tiempos en el otorgamiento y renovación de la misma acreditación de alta calidad. Esto es algo que también destacan los colegas de otras IES. En el año anterior, también al interior de RIESAC, se discutió mucho sobre qué es lo que se entiende por la radicación en debida forma y cuál es el uso que se va a dar en esa radicación. Incluso, digamos que en el borrador de decreto que discutimos el año anterior, era un poco más claro lo que se esperaba de la radicación en debida forma. En este decreto se menciona, pero no hay mayor claridad al respecto. Entonces es importante que se pueda revisar. Y con respecto a las CIES en convenio y que comparten la titularidad del registro y el título que otorgan, nuevamente no queda claro, esto es una discusión de vieja data del SNIES en nombre de quién o en nombre de cuál de las instituciones queda y por qué no puede quedar a nombre de las dos IES que comparten ese SNIES, cómo funcionará operativamente ese asunto, que claramente desalienta un poco esas relaciones de colaboración, alianza interinstitucional entre las IES de nuestro país. Esto es principalmente lo que quería compartirles. He tratado de ser muy cuidadosa con el tiempo, sobre todo a la espera de que podamos ir ampliando estos elementos que acabo de esbozar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tus importantes aportes y observaciones sobre la propuesta. Muchísimas gracias por tu intervención. Y vamos a darle paso entonces a el siguiente punto de nuestra agenda para que podamos ir avanzando. Permítanme un segundo, ya la veo.
Vamos entonces a darle paso al ingeniero Yesido Orlando Pérez Alemán para que nos presente los comentarios que tiene en este proceso. Yesido Orlando Pérez actualmente es el vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Fundación Universitaria San Martín. Tiene una amplia y reconocida trayectoria en las áreas de planeación estratégica y direccionamiento estratégico, gestión de proyectos estratégicos, gestión de la información estadística, dirección de actividades académicas, entre otros, en reconocidas instituciones de educación superior. Ha participado en el programa Retos de ASCUN desde el año 2021 y es asesor y miembro del equipo técnico de ASCUN en asuntos regulatorios y de política pública en educación superior y en especial en la evaluación de las propuestas de ley estatutaria y de reforma de la Ley de Educación Superior. Le damos entonces la bienvenida a Yesir y le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Adelante, Yesir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y un saludo para todos los que están en este conversatorio. Me complace mucho pues la invitación y poder estar aquí con todos ustedes para compartir algunos elementos de este tema que nos convoca. En este tiempo yo voy a tratar de ser como muy concreto porque ya mis antecesoras, tanto Elizabeth como Andrea, perdón, se han adelantado y han mencionado muchos de los elementos que uno logra identificar. Pero además porque creo que pues de lo que se trata es de darles a ustedes como unos elementos de análisis para que ustedes pues puedan nutrir con sus recomendaciones y con sus observaciones las propuestas que podrá presentar ASCUN en nombre de toda la comunidad académica en el país acerca de esta propuesta de decreto. Como ya se mencionó, esto pues lo que hace es retomar un proyecto de decreto del año pasado, octubre del año pasado, en donde ya se planteaba entonces la modificación o unos ajustes al decreto de 75 y pues por esa vía, por supuesto, a lo que se planteaba en el decreto 1330. Lo que uno sí encuentra es que pues no se sabe qué ocurrió finalmente con esas observaciones que hubo en octubre de 2023 y hoy aparece esta nueva propuesta que lo que hace también en buena medida es entonces, como lo dice en la parte de los considerandos, esta propuesta es tener en cuenta muchos de los aprendizajes, de las enseñanzas, pero también de las grandes discusiones que ha habido acerca del decreto 1330 desde su expedición en el año 2019. Entonces, por ejemplo, uno encuentra, al referirse al registro calificado único, planteamientos que vienen siendo objeto, pues, de análisis por parte de miembros de las salas CONACES, de delegaciones o comisiones de esos miembros de las salas CONACES que en el pasado, por ejemplo, han expedido documentos y se han referido a pues la mayor precisión que requiere el registro calificado único en sí mismo, así como otros aspectos particulares, como el caso de las modalidades. Entonces, aquí lo que se hace es recoger en buena medida eso. Se recoge también, por ejemplo, todo el desarrollo de la resolución de febrero 15 del año pasado, que significó una revisión y una precisión en varios aspectos derivados, entre otras, de las dificultades que en materia de registro calificado se seguían teniendo y se siguen hoy teniendo en el país desde la puesta en marcha en abril del año 2021 lo que se conoce como el nuevo SASES. Entonces, pues uno logra identificar eso en este decreto, que es un esfuerzo, en esta propuesta de decreto, que es un esfuerzo pues de compilar, de recoger, de sistematizar muchas de esas inquietudes que han surgido en este tiempo desde hace 4 años y que pues uno puede interpretar como que es una forma de capitalizar las experiencias, los aprendizajes, de tener en cuenta la comunidad académica, como tantas veces se dice en este tipo de documentos cada vez que el ministerio lo saca. Y pues hay que saludar en cierta medida estos planteamientos.
¿En dónde ve uno y cuáles he identificado que pueden ser algunos elementos como para que ustedes puedan revisarlos más detenidamente y con miras a las observaciones que se puedan realizar en este tiempo en que está para consulta pública? Pues primero que abordan lo del registro calificado único, explicitando mucho más las situaciones en las cuales se puede hablar de un registro calificado único, incorporan pues todo el componente de poblaciones especiales, comunidades, grupos indígenas, grupos afrocolombianos, palenqueros, etcétera, lo incorporan plenamente, tomando, como digo, elementos que provenían de una resolución anterior. Eh, ¿Hasta qué punto esa enumeración exhaustiva es conveniente o no es conveniente? Pues será algo que habrá que mirar, porque entonces lo que no quede explícitamente en esa lista exhaustiva entra entonces uno en duda de si está o no cobijado por ese tipo de situaciones. Se incorporan en el registro calificado único, por ejemplo, lo de las modificaciones mismas que antes pues no se mencionaban de esa manera. Efectivamente, los tipos de modificación resulta confuso. Y como decía anteriormente, lo que hace es traer a este proyecto de decreto todo el desarrollo que en materia de eh, interpretación y aclaración del registro calificado único había existido en el pasado, como por ejemplo en lo relacionado con cuáles eran las condiciones de calidad que se debían mantener o no mantener en un registro calificado único. Y se llega finalmente a la conclusión que se debe mantener la condición de denominación del programa y algunos de los componentes de la condición de calidad referida a los aspectos curriculares. Y todas las demás, pues entonces no tendrán que ser idénticas, podrán ser similares y eso sí, referidas al lugar de desarrollo correspondiente. En materia de las modalidades híbridas, de la modalidad híbrida, perdón, ya lo mencionó Andrea, entonces se reconoce esta modalidad que había sido un pedido de la comunidad académica de tiempo atrás, porque volvemos justamente a los aprendizajes en este tiempo. Creo que no había sido fácil interpretar en los casos de la incorporación de la virtualidad en los programas académicos ese concepto de la combinación o integración de modalidades. Entonces hoy se reconoce eso, lo que se plantea entonces es que va a ser una modalidad explícita, la modalidad híbrida, entendido lo híbrido como la combinación presencial virtual, a distancia virtual o dual virtual, es decir, la incorporación de lo virtual en las demás modalidades. Y eso creo que es de gran beneficio en estos momentos para que las instituciones puedan avanzar con una oferta pues innovadora y calificada de sus programas, porque esa división que uno pueda establecer entre una modalidad y otra, pues cada vez se va rompiendo más. Entonces, es conveniente que se piense en reconocer esta modalidad de forma explícita ahora en la regulación. Aparece también pues todo un desarrollo nuevo, novedoso acerca de lo que se entiende por lugares de desarrollo y entonces se ratifica que los centros de atención tutorial, y se aclara además que los centros de atención tutorial no son lugares de desarrollo. Y esto es fundamental para aquellas instituciones que ofrecen programas en modalidad a distancia. Los centros de atención tutorial son el mecanismo para llevar a cabo esta modalidad. Entonces, sí, deben aparecer registrados, deben tener un registro, pero no son objeto de evaluación como si lo es un lugar de desarrollo para el caso de las condiciones institucionales o para el caso de las condiciones específicas de programa. Hay un elemento novedoso que me llama la atención, pero que creo que era muy necesario y es todo lo relacionado con la publicidad de los programas académicos. Y aquí con esto se pretende entonces resolver la confusión que se creó con una resolución del año 2016 acerca de la publicidad que pueden hacer las instituciones de sus programas académicos. Hoy lo que se dice, en consonancia con la ley misma, es que el registro calificado, la expedición del registro calificado es lo que habilita a una institución a ofrecer un programa académico.
Entonces, esto creo que resuelve en gran medida las dificultades que hoy se presentan con los tiempos excesivos y a veces que no se entienden que se toma el ministerio en la asignación de los códigos SNIES y que se habían convertido pues en la condición por lo que se establecía en ese acto administrativo del año 2016, en la condición para publicitar los programas académicos. Traer eso a esta norma, pues clarifica esa situación, clarifica toda esa discusión que se había dado y les quita a las instituciones, pues, la necesidad de tener que entrar a interpretar esas diferentes normas. Ahí también, como refiere especialmente Andrea, unas claridades acerca de la titulación cuando se realiza en instituciones que tienen un convenio, aparecen unas normas que lo que hacen es justamente dar respuesta a lo que también tanto se ha pedido de que haya cada vez más estímulos a las instituciones acreditadas en materia de registro calificado. Y pues me quiero referir a lo de las modificaciones, que pues es un aspecto crítico para las instituciones que cada vez más está pues demandando tiempo de parte del Ministerio de Educación Nacional. Y aquí lo que se hace es actualizar lo que establecía la resolución de febrero del año pasado, que hablaba de 2 tipos de modificaciones. Ahora se habla de 3 tipos de modificaciones. Hay un primer tipo que consiste en aquellas que requieren la autorización del Ministerio de Educación Nacional y pues se mantienen cuáles son aquellas condiciones que requieren justamente esa aprobación previa. De ese primer grupo que existía, por supuesto, anteriormente, entonces se desprende un segundo tipo de aquellas modificaciones que requieren autorización del ministerio, pero que pueden ser puestas en funcionamiento inmediatamente. Y allí es en donde creo hay una mayor confusión. Es un texto bastante complejo de cuáles son esas modificaciones que requieren esa revisión por parte del ministerio, pero que no implican un tiempo adicional para que sean puestas en práctica. Eso pareciera ser que requiere alguna interpretación mayor. Y en el último grupo, aquellas modificaciones que de tiempo atrás y ahora se mantienen, no requieren autorización, que pueden ser puestas en funcionamiento inmediatamente. Allí lo que se plantea es que de todas maneras hay un acto administrativo de parte del ministerio de una notificación para poder cerrar todo ese trámite. Y uno se pregunta de si eso es indispensable y hasta qué punto pues eso puede llevar a una confusión en algunas instituciones. Hoy de hecho ocurre que las instituciones y por algunas respuestas del ministerio quedan a la espera de esa notificación, cuando es claro que eso es simplemente cuando la institución cumple con el deber de informarlo, ya queda eso debe quedar eso debidamente registrado y se puede comenzar a aplicar. Entonces creo que ahí en materia de modificaciones ahí es clara la intención de querer ayudar a que todo funcione mucho más claramente, mucho más ágilmente, pero hay que ver hasta qué punto lo que se está planteando puede llegar a complejizar los trámites en este sentido en un ministerio. Y termino justamente con eso. Em, si con esta propuesta de decreto realmente se da respuesta a 2 grandes inquietudes que creo yo existen, se mantienen desde el decreto 1330 y con su aplicación en estos últimos años. La primera es acerca de toda la discusión sobre los resultados de aprendizaje. En esa medida creo que esta propuesta lo que hace es soslayar la discusión, no entra en esa discusión, cuando creo que eso es un punto álgido fundamental que ha sido puesto en la discusión pública por algunas instituciones, especialmente instituciones de educación superior públicas. Luego, aquí no se trata de ese asunto y creo que es un asunto fundamental para poder hablar de que el aseguramiento de la calidad pues favorece la diversidad
como lo propone en varias partes el decreto, favorece también o pretende impulsar la innovación tecnológica, la innovación educativa y innovación en general de parte de las instituciones de educación superior en su oferta académica. Entonces creo que esa es una discusión que queda allí pendiente, pero que sí vale la pena tener. Y la segunda gran observación es hasta qué punto este decreto pues aborda y ataca el problema fundamental. Y el problema fundamental está, pues ellos dicen que con esto se pretende aminorar los trámites, facilitar los trámites de registro calificado, pero hasta tanto no se aborde algo mucho más de fondo acerca de lo que significan los trámites de registro calificado en el país, pues vamos a seguir teniendo las situaciones que hoy todos conocemos y son retrasos en los trámites. Cuando se habla de cuánto plazo tiene el ministerio para dar respuesta a una solicitud de registro calificado, eso claramente lo define la ley del año 2008 que dio vida al registro calificado y eso pues no se está cumpliendo. A pesar del decreto 1174 de julio del año pasado, que lo que hizo fue extender la vigencia de los registros calificados para quitarle la presión que tenía y debe seguir teniendo el ministerio en ese sentido, pues si eso no se aborda, que es lo fundamental en estos momentos desde el punto de vista procedimental, si eso no se aborda, pues todo lo demás será muy importante, será valioso. Hay que reconocer que es un esfuerzo importante, que el ministerio ha escuchado algunos de los planteamientos que se ha hecho por parte de la comunidad académica, pero los problemas continuarán. Los problemas continuarán en cuanto a que simplemente hoy, con ese decreto del año pasado, lo que se hizo fue postergar en el tiempo la bomba de tiempo que se tenía con los registros calificados que estaban próximos a expirar y que no, pues, podrían ser evaluados. Lo que se hizo fue trasladar eso a 1 o 2 años vista y entonces esa no es la solución de fondo. Luego, creo que hay que, reitero, saludar la buena intención del ministerio, pero creo que aquí no se agota la gran discusión de lo que debe ocurrir en materia de aseguramiento de la calidad, pero también de incentivar, impulsar, promover una oferta académica de calidad, pertinente y acorde con las tendencias tecnológicas actualmente en educación superior. Y rápidamente, algo muy corto, y es que escuchando también la discusión, veo que puede existir el peligro de volver a caer en una sobreregulación como a la que llevaron las 2 resoluciones del año 2020 que posteriormente fueron derogadas en febrero del año pasado con la resolución del 15 de febrero. Y pues el riesgo que hay que advertir es que ojalá ese tipo de disposiciones que sobreregulan el sector no vuelvan a aparecer. Esos serían los comentarios que quisiera compartir con ustedes y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Yesid, por los importantes aportes que nos compartes. Por supuesto, vamos a recoger cada uno de esas contribuciones para complementar los aportes que hemos recibido hoy aquí. Y para continuar con nuestra agenda, le vamos a dar en este momento el paso a la Red Nacional de Extensión Universitaria. Nos acompañan aquí Tatiana Teresa Bolívar Basilev, coordinadora nacional de la red, y Jorge Olaya, coordinador del Nodo Sur de la red. Tatiana Bolívar es actualmente la directora de Extensión y Servicios Externos y directora del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Cuenta con más de 30 años de experiencia, ha sido rectora y vicerrectora académica y directora ejecutiva de REDESAT, Red de Instituciones de Educación Superior del Atlántico, y ACIESCA. Actualmente es la coordinadora nacional de la Red Nacional de Extensión Universitaria de ASCON. Y presento de una vez también, por supuesto, a Jorge Olaya, quien actualmente ocupa el cargo de director de Extensión y Proyección Social Universitaria de la Universidad Santiago de Cali, y nos acompaña hoy también en su rol de coordinador del Nodo Sur-Occidente de la Red Nacional de Extensión Universitaria. Así es que bienvenidos, Tatiana y Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Tienen ustedes
la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Elizabeth y Sandra, por abrirnos este espacio a la red de extensión. Quiero iniciar contándoles quiénes somos para aquellas personas que de pronto no conozcan lo que estamos haciendo actualmente. Estamos integradas por 94 IES de todo el país, agrupadas en 6 nodos a nivel regional. Y pues aquí forman parte instituciones de todos los niveles, técnicas, tecnológicas, corporaciones y universidades. Entonces, realmente, ¿quién me está pasando? ¿Quién me está colaborando con la presentación? Pues nosotros, pues desde la red de extensión, iniciamos aproximadamente, hace un año exactamente, un trabajo muy juicioso, porque conocemos que la extensión hace parte de una de esas 3 funciones sustantivas importantes para la educación superior, pero también sabemos de los importantes aportes que desde la extensión se hacen a la transformación del país, ya que nosotros somos como ese canal, esa comunicación directa entre lo que pasa en la academia, la investigación, la ciencia y lo que se lleva al sector externo. Y conocemos de primera mano esas necesidades y también las oportunidades de dar respuesta a esas grandes problemáticas del país. Por lo tanto, iniciamos un trabajo muy juicioso y hay una ruta que quiero contarles porque nosotros en marzo del año pasado hicimos acercamientos con el Ministerio de Educación. Bueno, desde el mes de diciembre radicamos una carta porque revisando así como las personas que me han antecedido, todos los documentos que estaban en revisión, como el decreto, luego la ley, la ley 30 y la ley estatutaria, vemos que la extensión realmente está invisibilizada, solo queda un artículo muy puntual sobre una definición que está totalmente obsoleta a consideración de la red nacional, porque nosotros, en la siguiente lámina, podemos ver que nosotros en el año 2018 desarrollamos una política de extensión con el apoyo de ASCUN, hubo unas mesas de trabajo, hubo un trabajo a lo largo y ancho del país y pues aquí está el link porque está en nuestro micrositio web. Desde ese año 2018 contamos con una política que tiene una definición completa, consensuada y que está totalmente diferente en la ley y en el decreto. Entonces, pues, por efectos de tiempo no la voy a leer, pero es muy clara que esta función sustantiva debe estar articulada con la investigación y la docencia. Además, permite todo lo que es la integración e interacción con el entorno. Realmente la extensión no es de una sola vía, sino genera ese valor compartido con el Estado, con el sector productivo, porque pues hay ese retorno de doble vía y eso es muy importante. Además, nosotros trabajamos en el marco de las agendas no solo nacionales, sino también internacionales que promueven todo lo que son los procesos de cooperación. Entonces, desde que promulgamos esta política en el año 2018, hemos trabajado con unos ejes articuladores y año tras año desde la red hemos diseñado unos planes de acción, hemos diseñado también unas estrategias para visibilizar a través de nuestro micrositio web, un boletín permanente, participación en encuentros nacionales e internacionales. Entonces, siguiente, cuando hicimos ese primer acercamiento con el Ministerio de Educación a través de ASCUN y desarrollamos esa ruta que les mencioné, lo primero que nos dijeron fue, bueno, pero ¿quiénes son ustedes? No conocemos, que cuéntenos un poco más sobre quiénes son los líderes de extensión en el país. Entonces, el año pasado, desde la red, lideramos una caracterización que fue respondida por el 83% de nuestras IES que forman la red y que encontramos a manera muy rápida, encontramos que los equipos de trabajo de extensión se conforman en general de 1 a 5 personas de manera directa y también de manera indirecta hay vinculados más de 16 personas. Esto quiere decir que las instituciones le han dado la importancia y seriedad a esos grupos de trabajo y tienen personas vinculadas con esa responsabilidad. También encontramos a nivel de las estructuras directivas que estas oficinas de extensión están coordinadas de 1 a 3 personas, pero funcionan bajo un cargo que lidera todas las áreas de extensión y sus diferentes modalidades que las vamos a mencionar más adelante. Y vemos que las mejores prácticas o las modalidades que más tienen la mayoría de instituciones en el país son la educación continua o continuada, los servicios de asesoría y consultoría, prácticas y pasantías y la gestión de la relación con los graduados, que lo encontramos en ese 83% de instituciones que fueron encuestadas. En la siguiente lámina
también preguntamos en esta caracterización cómo formalizamos esas modalidades de extensión, y esto se hace a través de convenios, proyectos, participación en redes, mecanismos que pues dinamizan esa relación universidad, empresa, Estado, sociedad. Vemos que la mayoría de estas instituciones que participaron en la encuesta tienen recursos, o sea, las instituciones dedican un porcentaje, así como se dedica para bienestar, para la gestión de bienestar, también para la extensión, y la mayoría cuenta con un sistema de información que permite documentar, sistematizar todas estas actividades. ¿Con qué aspectos no contamos la mayoría de IES? Es con certificaciones, que eso es muy importante y son actividades de mejora que las vamos a trabajar en el presente año, y la mayoría tampoco cuentan con algún tipo de reconocimiento para sus áreas de extensión. Entonces, con este abreboca, como les mencionaba, siguiente, hicimos ese trabajo juicioso de revisar el apoyo de Elizabeth, de Ajun, de Sandra ahora, ha sido fundamental. Aún así, que mandamos un documento pues sustancioso, redactado con las modalidades y demás, no aparecimos, o sea, realmente no fueron tenidas en cuenta o no sabemos si fueron interpretadas. Por lo tanto, aquí volvemos a repetir los aspectos que quisiéramos que cambien en el decreto. No sé si está Jorge Olaya por acá. Jorge, si le podemos dar la palabra. Hola, bueno, Hola ¿me Jorge, escucha? bienvenido. Ok, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Importante, nosotros en 2018 estamos trabajando dentro de este proceso, no solamente hemos trabajado para el 1330, estamos trabajando fuertemente para el momento en que el gobierno central pida el proceso de la ley 30, y también estamos trabajando para el proceso de acreditación de programas e instituciones. En ese sentido, pues nosotros, el artículo 2.5.3.2.11, hemos venido visualizando desde el punto de vista de algunos cambios fundamentales, desde el punto de vista desde el concepto del nombre y la definición. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Creo que está en la siguiente. Por tiempo, la siguiente No, diapositiva. creo que no tenemos, ¿No? Bueno, esta es la única. entonces, frente a eso, nosotros le propusimos al ministerio, por medio de ASCUN, el proceso de cambiar la denominación que sea en relación con el sector externo. Se sugiere la denominación extensión, proyección e interacción con el entorno, donde juega todo el proceso de lo que es el concepto de la extensión y lo que se tiene relacionado con el sector externo. Tenemos una definición muy importante donde articula lo que tenía el concepto del 1330, o sea, el concepto de la política de extensión, lo que tiene que ver con la extensión universitaria y sus diferentes modalidades. Entonces, dentro de ese orden, las modalidades que hablaba Tatiana ahora, que están dentro de la política, que van a jugar un papel muy importante, esa relación con el sector externo articulado, docencia e investigación, son la educación continua, asesoría, consultoría, servicios, docencia asistencial, gestión de la innovación, programa interdisciplinario de la extensión, integración, formación e investigación, práctica y pasantías, la gestión cultural, la gestión de relación con los graduados y el voluntariado. Son procesos importantes de esa relación que tenemos desde el punto de vista de la extensión todas las universidades, y que creemos que va a ser una pieza fundamental dentro de ese relacionamiento. Esa fue lo que nosotros le participamos a ASCUM, también todo lo que es la definición de lo que es la extensión y lo que debe tener realmente contener el artículo de lo que se puede denominar extensión, proyección, interacción con el sector externo. Tatiana. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pues eso es lo que tenemos preparado y lo que hemos hecho durante este año, y pues quisiéramos aprovechar este espacio para que realmente seamos tenidos en cuenta en nuestras propuestas y sobre todo la definición, porque si desde la política en el año 2018 ya tenemos redactada nuestra conceptualización, no entendemos por qué se siguen generando documentos que van en contra de esa política que pues realmente fue socializada durante muchos, ya llevamos casi 8 años. Ahí seguiremos trabajando con el apoyo de ASCUN, de Elizabeth, de Sandra, pues para ver si finalmente en esta nueva presentación sí quedan nuestras observaciones. Muchas gracias. Muchas Hay que gracias, Tatiana. también decirte que
no estamos solamente de ASCUN, sino también estamos de ASIED, estamos unidos con ASIED, ASCUN, ASIED, dentro de esta propuesta con los compañeros en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Jorge, por sus aportes y sus comentarios al respecto. Y bueno, por supuesto, hemos estado muy atentos a todos los insumos que nos han compartido, tanto los expositores como todos nuestros participantes a través del chat. Como les comentábamos al inicio, la idea es recoger todos estos comentarios, las propuestas y también el reconocimiento, por supuesto, de aquellos aspectos que sí se resuelven con la norma, que sí logran efectivamente recoger los reclamos y sobre todo las sugerencias que se han enviado desde el sector de educación y que efectivamente sí están recogidos de alguna manera en esta propuesta. También eso es importante reconocerlo. Y por supuesto, todos los ajustes sobre esos otros aspectos, algunos más críticos que otros, que hemos señalado aquí. De manera que todo será tenido en cuenta para que esta propuesta siga nutriendo ese proceso de ajuste. Entre los procesos, entre las observaciones, por supuesto, sobre lo que sí recoge, sí logra recoger el documento, pues tenemos varios aquí señalados. Por ejemplo, el tema de la modalidad híbrida, el desarrollo de la modalidad híbrida en esta propuesta que resulta importante destacar. También el tema de la oferta de programas y digamos, necesaria aclaración que ha logrado la nueva propuesta con relación a la titulación conjunta entre programas con institutos y otros centros de investigación, sobre todo programas de posgrado. También con relación a los aspectos que sí se recogen en esta norma, está entonces una mención explícita a qué se entiende por una prórroga en el caso de las solicitudes de renovación que son presentadas con antelación, lo cual resulta también importante. Se desglosan con mucho más detalle ya las distintas situaciones en que hay modificación del registro calificado, eso también es importante, y aquellas que sí requieren o no aprobación del ministerio, allí Yesir nos señalaba un aspecto que resulta un poco problemático con estas tres modalidades que desglosa la propuesta, que podrían generar confusión, sería un aspecto, por supuesto, para clarificar. Otro asunto que aparece también recogido en la propuesta y que se señala como importante son los mecanismos para el acompañamiento que señala el ministerio en la propuesta. Sin embargo, se plantea como necesario, por supuesto, desarrollar un poco o mucho más cuánto esto efectivamente le cuesta al sistema para que logre su cometido de brindarle acompañamiento a las instituciones en los procesos de registro calificado. Y con relación al registro calificado único, por ejemplo, pues se hacen explícitas todas las situaciones en las que aplicaría la modalidad de registro único calificado. Sin embargo, también se ha señalado que puede haber una inconveniencia de contar con un listado tan exhaustivo, porque cuando hay un listado así de exhaustivo, pues se pueden dejar otras situaciones que no se consideraron en su momento, se las puede dejar por fuera. Eso habría también, por supuesto, que revisarse. También nos mencionaba Yesid un aspecto positivo en el sentido de que esta nueva norma permite resolver asuntos relacionados, asuntos que eran confusos y que generaron algo de controversia con relación a la publicidad de los programas académicos al inicio de esa publicidad, de acuerdo pues con la norma que salió por allá en 2016. Están también los temas relacionados con
desglose y la profundización de los lugares de desarrollo es otro de los elementos importantes que recoge esta nueva norma. Se hace claridad sobre los centros de asistencia tutorial, sin embargo, ahí también hay unos aspectos que se llaman la atención sobre la necesidad de hacer más explícito, ¿no? Sobre todo el tema de la ampliación del lugar de desarrollo. Y bueno, que una importante definición y explicitación sobre la modalidad híbrida, considerando lo híbrido como la incorporación de los aspectos o elementos de lo virtual en cualquier otra de las modalidades, o presencial, o distancia, o dual, pero por supuesto también esto no necesariamente refleja adecuadamente una verdadera incorporación de lo virtual, como nos habían señalado previamente. Eso en términos generales sobre lo que sí logra de alguna manera desarrollar esa nueva propuesta, y los aspectos, por supuesto, que hemos recogido aquí sobre aquellos elementos que requieren ser precisados, revisados, quizás echando mano, por supuesto, de los insumos que han salido de discusiones previas, de todo el proceso que esta norma ha llevado ya durante un tiempo importante. En términos generales, nos sugería Andrea aquí ajustar la redacción para que sea mucho más comprensiva, que sea más fácilmente comprensible, más bien, la norma. Y esto creo que es un elemento que nos han señalado varios. Hay varios aspectos de lo procedimental, por supuesto, que pues no vale la pena ahorita detenernos en cada uno, pero en general hay varios aspectos sobre el procedimiento que se sugiere se revisen con más detalle y se aclaren para que efectivamente la norma no genere confusión al respecto. Y en eso mismo también relacionado con lo procedimental, el tema de los plazos, cuáles son los tiempos que fija el ministerio para cumplir los distintos pasos del trámite de registro calificado. Bien, hay otros asuntos ya de definiciones también que nos han ido señalando y que por supuesto vamos a incluir con ese nivel de detalle que nos lo han compartido. Y por supuesto el tema de la transformación conceptual de la extensión universitaria, como bien nos señalaban hace un momento Tatiana y Jorge, con relación no solo al concepto, sino también a la relación de la extensión como función misional con todos los aspectos curriculares que por supuesto están en el centro, en el corazón de esta norma. Y también finalmente el tema de relación con el sector externo, que es un aspecto clave, por supuesto, en términos de extensión y de responsabilidad social de las universidades. Hemos recogido también, quiero solamente mencionar, como para que ustedes tengan en el radar, de qué tipo de comentarios estamos hablando. No nos podemos extender aquí con cada uno de ellos, pero sí que sepan que están en el radar y que los hemos ido recogiendo. Además de los aspectos que se resuelven con la norma, aquellos que requieren ser precisados en términos de procedimiento de registro calificado, específicamente de renovación de registro calificado, de modificaciones del registro calificado, bueno, de acompañamiento, como lo mencionaba hace un momento, y de la relación entre los procesos de registro calificado y de acreditación de alta calidad. Es un punto sensible también que nos han señalado como necesario para ser aclarado. Varias observaciones relacionadas con registro calificado único, como mencionaba hace un momento, bastante énfasis en la necesidad de revisar si ese listado exhaustivo es necesario o no, entre otros aspectos relacionados con registro único calificado. También respecto a las condiciones de calidad, hay algunos comentarios que se refieren a ese aspecto, otros que hemos detectado relacionados con las modalidades de programa, específicamente, y lo mencioné hace un momento, el reconocimiento explícito de la modalidad híbrida, que es uno de los aportes más significativos de esta norma, y la necesidad de precisar cómo esa modalidad se va a incorporar
a los sistemas de créditos de las instituciones. Entonces, esto también vale la pena señalarlo y desglosarlo un poco más. Bien. Con relación a los lugares de desarrollo que les mencionaba hace un momento también, hemos recogido varios comentarios. Con relación a la autonomía institucional y del reconocimiento de la diversidad, vale la pena señalar que nos han mencionado también lo importante de hacer explícito en este documento el reconocimiento de la diversidad institucional, lo cual resulta importante. Bueno, de la acreditación de alta calidad, ya lo mencioné hace un momento. Y bueno, los dos aspectos que mencionaba Yesida hace un momento, que no, en su concepto no aparecen recogidos en la norma, que también se va a hacer otro apartado, por supuesto, muy importante del documento que recogerá todas las observaciones, cuáles son los aspectos que no están incluidos en esta nueva propuesta. Yesid nos planteaba dos y nos ponía dos sobre la mesa. Por un lado, la exigencia de resultados de aprendizaje como parte de los resultados académicos. Muy importante, además, que sobre este tema también se pronunció Andrea y lo había hecho Elizabeth hace un momento, también contando un poco el recuento de las discusiones previas. Este tema de los resultados de aprendizaje requiere efectivamente ser precisado y tener un desarrollo explícito, como lo señalaba Andrea hace un momento. Y el otro tema que no está incluido aquí, que mencionaba Yesid como necesario, cómo efectivamente esta norma logra aportar o logra descongestionar un poco el tema de las solicitudes de los distintos trámites de solicitud y renovación de registros calificados, que sigue, por supuesto, siendo un tema problemático y que no pareciera que, al menos desde esta mirada, esté absolutamente cubierto con la nueva propuesta de norma. De manera que, bueno, y otro aspecto muy importante por precisar, como nos comentaba Andrea, la nueva norma no deroga el decreto 1330, pero en algunos aspectos parece contradecirlo, entonces hay que señalarlo para que por supuesto, esa contradicción pues quede resuelta. Bien, bueno, yo no quisiera, por supuesto, agotar absolutamente todos los aspectos, porque la idea no es dejar ninguno por fuera. En el documento escrito van a quedar todos recogidos y organizados de la manera más estratégica posible, por supuesto. Así es que aquí nos podríamos quedar dando cuenta de la cantidad de aportes tan importantes todos que hemos recibido. Pero ya para cerrar y para darle paso a Elizabeth Bernal, nuestra secretaria general de ASCUN, solamente mencionarles que en ese documento que presentaremos al ministerio, recogeremos, por supuesto, por un lado los elementos positivos y que lograron digamos que darle mucha fuerza a esta nueva propuesta, que resuelven algunos aspectos que habían sido identificados en anteriores discusiones. Ese es un primer asunto importante. El segundo son aportes y observaciones relacionadas con conceptos y definiciones, que también hemos recogido bastantes. Otro relacionado con aspectos de procedimiento, que sigue siendo una preocupación compartida por las instituciones de educación superior. Y por otro lado, los aspectos que no parecieran ser incluidos en la propuesta, pero que sí vienen siendo identificados en otros procesos previos, por ejemplo, el tema de extensión, y bueno, ahí ya he mencionado algunos. Digamos que nos vamos a concentrar en esas categorías gruesas para recoger todos los comentarios y dar, por supuesto, una contribución al ministerio, honrando, por supuesto, todos sus aportes aquí recibidos. Así es que muchísimas gracias nuevamente por todos esos comentarios y estaremos informándoles de manera oportuna cuando hayamos hecho envío del mismo. Voy a darle paso aquí a Elizabeth Bernal para que hagamos ya el cierre del evento. Y de nuevo no me resta sino agradecerle su asistencia y su participación. Mil gracias.
¿Me escuchas? Sí. ¿Ya puedes habilitar micrófono? Allá, ahora sí. Gracias, Angélica. Bueno, no, algunos elementos importantes que queremos compartir con ustedes de cierre y de información general. Bueno, uno, hasta donde entiendo, y si hay alguien acá que sepa de normas y considere algo contrario, por favor me corrige. Toda la modificación que se hace a secciones del decreto 1075. Realmente no quedaría sobreviviendo un decreto 1330 ya adicional, sino que, recuerden ustedes, el decreto 1075 fue esta figura que se creó hace 2 gobiernos atrás, que integró en un solo decreto todo lo que tenía que ver con la educación de todos los niveles. Entonces, estos nuevos decretos, justo por eso aparece al comienzo del decreto, modifica la sección tal de tal artículo y tal, porque todos modifican el decreto reglamentario único reglamentario, que es el 1075. Entonces, en principio, si esta propuesta de decreto modifica toda la sección, está modificando el 1330 de manera automática. Entonces, esto como por aclarar, que me parece importante. Lo segundo, queremos comentarles que estuvimos conversando con la Dirección de Calidad sobre las dificultades en los problemas de salud. Vamos a tener también al ministro de Salud de nuestro Consejo Nacional de Rectores, pero algunos elementos que nos dijeron es que, creo que alguna persona lo comentó ahora, ellos sí están buscando que en el SACES las instituciones puedan identificar en qué ministerio se encuentra el proceso para que puedan hacer mayor seguimiento a cuáles se están llevando el mayor tiempo. Nosotros les comentábamos a ellos que cuando hablábamos con Mi Salud nos decían que la demora era en Mi Educación, y cuando hablábamos con el MES nos decían que la demora era en Mi Salud. Entonces nos dijeron que están trabajando en el SACES para que las instituciones sepan en dónde está el proceso y de esa manera también poder dirigirse de manera directamente al ministerio que lo tiene. Por supuesto, se mantienen todas estas dudas sobre los criterios que se están tomando para evaluar pertinencia y qué tan transparentes son. Un poco lo que nos mencionaron es que hasta el momento el acuerdo con MinSalud es que van a hacer reuniones más a menudo de la comisión intersectorial. Venían reuniéndose a veces cada 2 meses o cada mes. Van a intentar hacer 2 reuniones mensuales. Sin embargo, un poco lo que nos plantean es que desde el Ministerio de Educación no pueden intervenir en cómo definen los criterios digamos, de favorabilidad o no de la pertinencia del programa, y bueno, de todos los procesos que sabemos que está evaluando MinSalud. Entonces, acá un poco el mensaje que queremos enviarles es: vamos a tener una reunión también de nuevo con MinSalud, pero todas las recomendaciones que ustedes nos puedan hacer en esta línea, también bienvenidas, mucho que no se le escapan a este decreto en particular, pero que sabemos que tenemos que seguir trabajando. Incluso le mencionamos a la directora de calidad que ellos nos contaban que lograron avanzar en cerca de 2000 registros, pero llegaron casi 1000 más. Entonces hay un tema acá estructural que está haciendo que este sobredimensionamiento de procesos, digamos, no sea solo un tema de ajuste de algunos instrumentos, sino que de cambios significativos. Sin embargo, como ustedes lo mencionaron, en el decreto hubo un momento en el que el ministerio intentó hacer un cambio sustantivo, pero un poco la presión de las instituciones es que se sacara este decreto con los ajustes que se habían acordado hasta el momento y luego se avanzara en la reestructuración más profunda. Así es un poco lo que entendemos. Recuerden de todas maneras que después de recibir las observaciones, el ministerio hace ajustes y luego se va a discusión con presidencia. Es decir, no depende del ministerio la aprobación del decreto. El ministerio se la presenta a presidencia y depende de lo que presidencia le puede pedir más ajustes o no, y allí pues sale un poco de las manos del ministerio los tiempos que se demoraría presidencia en firmar. Y finalmente queremos comentarles que algunos de ustedes lo saben y también el CNA lo ha venido comunicando, se está ajustando el acuerdo 02, y la idea del CNA es que los ajustes del acuerdo estén en coherencia con el decreto. Entonces, en esa línea sí es muy importante señalar los puntos críticos del decreto para que ojalá lo que quede, digamos, con confusión en el decreto no se traslade la misma confusión en el acuerdo de acreditación, porque entendemos que están trabajando por articular los dos elementos.
Y finalmente les comentamos de la Ley 30. Supimos que ya hay una nueva versión de la ley, sin embargo, el viceministerio quiere hacer un ejercicio amplio de participación. Y un poco lo que nos hemos dado cuenta es, saben ustedes, estamos en proceso de discusión de la ley estatutaria. La ley estatutaria debe surtir 4 debates para ser aprobada y después va a control por Corte Constitucional. Apenas lleva el primer debate que fue aprobado y se tiene una versión del borrador de ajustes a la primera ley para el segundo debate. La ley 30, pues ni siquiera ha ingresado a debate, se va a plantear que haya una discusión nacional, es lo que quiere el viceministerio. Entonces, muy probablemente no entre en esta legislatura, entrará el segundo semestre y tendrá que surtir 4 debates. Entonces, un poco fue también la discusión con el ministerio, si valía la pena sacar un decreto teniendo en cuenta que podía cambiar la ley, pero al final un poco lo que se decidió es sí, las instituciones están pidiendo que ciertos elementos de flexibilidad o de precisión que no se tienen con el decreto aún vigente se cambien con el decreto nuevo. Entonces, es un poco lo que el camino que se está viviendo. Estamos de acuerdo con la persona que mencionó, es distinto, digamos, los ajustes que consideremos se deben tener en cuenta para este decreto a conceptos que son incluso profundos y que pueden llegar a tocar la ley 30. Sin embargo, saben ustedes que de la asociación siempre mantenemos el mensaje con el ministerio que si bien se hacen ajustes al decreto, siguen existiendo elementos de fondo que tenemos que tratar como país. Digamos que no se quede un poco en estos ajustes, eh, digamos, superficiales que pueden mantener algunos errores que creemos que son estructurales de nuevo y que pueden pues seguir afectando sobre todo lo que requiere este sistema en temas de innovación, de transformación, de celeridad, de ampliación de cobertura y demás. Eso queríamos comentarles, informarles por ahora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron comunicaciones por escrito, gracias a quienes participaron acá en el chat. Y pues ya enviaremos de nuevo, como siempre lo hacemos, la comunicación al ministerio y en cualquier caso estaremos muy pendientes si existe la nueva versión para darlas a conocer en el momento oportuno. Eso sería por ahora. Muchísimas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Y yo aprovecho para decirles que en el chat acabamos de compartirles un enlace para que les agradeceríamos un montón que nos ayuden a evaluar este espacio, que estamos, por supuesto, muy interesados en seguir propiciando desde ASCUN como se ha hecho siempre. Lo pueden encontrar, es un Google Form muy, muy cortico. Les quedamos muy agradecidos si nos dan respuesta. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y su participación. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, Andrea, gracias, Tatiana, gracias, Jorge, gracias, Yesid, por su participación y su Muchas contribución. gracias. Feliz tarde. Igualmente. Dice, hay que evaluar.